Buenos días. Hola. Pues nada, son las 6:15, como dijimos ayer, un mal día que nos hizo, pues de todas formas teníamos previsto venir por la mañana, ¿vale? O sea que eso no altera nuestros planes, solo que ayer Queríamos ver un par de queríamos cosas. haber visto más, exactamente. Así que aprovecharemos el día hoy, que ya sí se ve que está bien, unas poquitas nubes, pero ya sí está el sol fuera, ya sí se ven los colores súper chulos. Y lo primero que vamos a visitar es el Dedicated Arch, que es el arco más famoso aquí de Utah. De hecho, es tan famoso que es símbolo de Utah porque se utiliza hasta en las matrículas. Ahí hay una caminata de unos 45 minutos hasta llegar al arco. Así que vamos a hacerlo ahora tempranito, que no hace tanta calor también. No vamos a pillar el amanecer por los pelos, pero lo vamos a pillar con una muy buena luz. Esperemos. Pues comienza nuestra caminata a las 6:40. A ver cuándo llegamos al arco. Obviamente, no hace falta decirlo, pero para este tipo de caminata, imprescindible botas de montaña. Y si puede ser botas, más que zapatillas, mejor, ¿no? Porque con todas las piedras que hay y todos los desniveles, como se doble un tobillo, por lo menos la bota te sujeta un poco mejor. Conseguido 40 minutos de subida inmensa. Y aquí tenemos el Dedicated Arch, o como se diga. Es una pasada. El entorno en sí es una... Iba a decir una palabrota. Es una pasada. Ahí ya tenemos la Lupe en el Dedicated. Y por aquí si te escurre, pues la muerte, claro. Y el anfiteatro que tiene es increíble para sentarse y verlo. Qué chulo, tío. Vamos a comernos un platanito para prepararnos para la bajada. Está súper guapo. No hemos terminado, nos quedan todavía infinidad de arcos que ver. Este parque está chulísimo, ¿eh? Primero súper fácil porque vas con el coche casi a todos lados. Hay caminatas que esta es la más dura, por así decirlo, y tampoco es tan dura. Y es muy chulo. Y ver todas las formaciones y no sé, a mí me está encantando. Eso sí, 40 minutos cuesta arriba, preparado. Luego la bajada será otra cosa. Ahora que mis gemelos estaban descansados ya... No te preocupes, mañana tenemos otras caminatas, así que se tienen que acostumbrar por nariz. Aquí no vamos a descansar hasta que llegamos a las ciudades. No, pero de verdad, si tenéis oportunidad y tenéis que elegir entre parques nacionales, yo este lo incluiría segurísimo. Iniciando el descenso. Cari, ¿ves los coches allá abajo? Ahí hay que ir. Ahí hay que ir. Llegamos al Devil Garden. Sí. Al Jardín del Diablo. Al Jardín del Diablo. Hay un pequeño trekking aquí. No mucho, 20 minutos, media hora creo. Lo que hace es dar la vuelta a todo el recinto. Y está todo lleno de arcos. Hay varios arcos con diferentes nombres que ahora mismo no me lo sé. Ya lo iremos poniendo. ¿Por qué se llama arco el parque? Porque hay muchos jardines. Súper grande. Que lo único malo que tiene, aparte que tiene 3 millones de años, es que se está deteriorando mucho, entonces es muy fino. Se cree que en un futuro se pueda caer.
Pero sí, por una parte está muy fino. Y es una pena, porque en teoría aquí había 3 arcos, uno de ellos ya cayó hace seguramente cientos de años, o miles de años. Pero sí, se supone que había ahí otro más. Y parece un marco. Yo te he marcado el camino y tú te tienes que ir a lo difícil. Me gusta lo difícil. Es que vamos a ver. Me gusta. Está empinado esto, ¿eh? Casi nos da un infarto. Llevamos 3 kilómetros 100 más o menos. Es un camino cabra, 55 minutos. Queremos llegar a ver el doble O Arch, que se llama. Y cuando hemos llegado pone la señal 9 millas. Y es como... ¿Cómo? 9 millas. Eso no puede ser, eso es una barbaridad. Y ya hemos dicho, pues nada, comemos algo y nos vamos porque estamos ya reventados después de una hora subiendo un camino cabra, como dice Lupe. Y escalada de verdad. Y escalada de verdad, bueno, ya lo habéis visto. Y le pregunto a un hombre, digo, pues todavía faltan 9 millas. Y dice, no, punto 9 millas. Y yo, tiene un punto delante y yo no me había fijado. Pero bueno, vamos a ver. Se ve, pero no me había fijado. Vale, pero una milla, pero no son 9 millas. Que son, yo qué sé, 15 kilómetros. No, claro. Pero es que vamos, pueden haber puesto un cero delante. Así que vamos a comer, vamos a tomar un poquito de agua, vamos a ver el doble O Arch y nos vemos de vuelta. Digo, no puede ser, si mi mapa se ve aquí al lado. La sombrilla se está gustísimo. Bueno, vamos a comer algo, a descansar un poco en la sombrita, 10-15 minutillos y a seguir. Hemos sido engañados. 1 hora y media para llegar aquí, a los dobles arcos, 1 hora y media. Yo pensaba que eran 15 o 20 minutos el recorrido y veías todos los arcos y hemos llegado a la mitad del recorrido. Nos volvemos por donde hemos venido, nos vamos a dar la otra mitad del recorrido porque no sabemos si tardamos más o menos. Por lo menos este camino de vuelta lo sabemos. Sí, pero vamos a escalar Pero el camino es muy chulo. Está gracioso porque tienes que ir escalando. Muy chulo, pero no veníamos preparados para echar 3 horas de caminata. Más las 2 que llevamos de antes. Pensamos que iba a ser un poco más corto. Y no estábamos bien informados o nos informamos mal. Así que bueno, ahí está el doble O Arch. Y nosotros nos vamos porque falta 1 hora y media y ya no nos va a dar tiempo a visitar muchos más parques. Así que si queréis venir aquí, que no os pase como a nosotros. Y calcular el tiempo que tenéis, los arcos que queréis ver y dedicaros y centraros en eso, porque abarcar todo el parque, sí es verdad que en un día es posible, pero estaba hablando de 5 kilómetros y pico por la mañana, 8 kilómetros, 9 kilómetros que vamos a hacer ahora, o sea, suma kilómetros, y ya son 2 partes del parque. Más todos los demás, que también tienes que hacer caminatas de 10-15 minutos y otros 10-15 minutos vueltas. O sea, empiezas a sumar kilómetros y te metes un palizón de 20 kilómetros en un día. Fácil, así que eso, tenerlo en cuenta. Bueno, pues acabamos de llegar al parking. Acabamos de terminar la caminata. Han sido 7 kilómetros 800 o algo así en 2 horas y 33 minutos más o menos. La subida ha sido un poco más dura, obviamente, y la bajada la hemos hecho en 1 hora. El único problema ya es que estaba apretando el calor, pero vamos, que íbamos bien preparados, teníamos agua, pero ya estábamos un poquito cansados, así que vamos ahora a hidratarnos bien, hemos comido algo también en la bajada. No sé si podremos ir a ver las ventanas, tenemos como 40 minutos de tiempo antes de salir, porque a las 12 tenemos que estar saliendo de aquí escopetados y son las 11:15. Así que vamos a coger el coche, vamos de vuelta y si nos da tiempo nos asomamos y si no, pues mira, ya lo vimos algo, aunque estuviese lloviendo, no vamos a hacer la caminata obviamente para entrar dentro, pero si pudiésemos verla de fuera con esta luz, pues se vería mucho más bonito.
estatal. Estatal, exactamente. Con lo cual el annual pass que compramos para los parques nacionales no funciona. Si queréis visitar el Goblin Valley, cuesta 20 euros por vehículo. Dólares. Eso, dólares. En teoría es muy divertido porque son como champiñones. Son como duendes. Goblin. Duendecillos, ¿no? Yo lo parece que son champiñones. Ahora cuando los veáis, pues ya... Vosotros inventad a qué se parecen. Decídnoslo luego. Estamos preparando nuestro picnic antes de salir ahí a lo del Valle de los Goblin. Menos mal. ¿Cuántas millas han sido, José? Uf, pues no me acuerdo, me parece que han sido... 100 y pico. Hasta desde que hemos salido, sí, 110 millas o algo así me parece. Nada. Nada, vacío, null. Ni gasolinera. Nada. De hecho ponía en la Interestatal 70, que es como la autovía, decía la próxima estación de servicio donde podías comer y todo eso a 110 millas. O sea, un páramo desierto. Ya está, vamos a ver si comemos algo y bajaremos a ver a los Goblin, a los enanitos. Bueno, las cosas que se pueden hacer, ¿vale? Para estar a salvo y que no te eche aquí por café. Mi mujer está feliz. Siempre le hace gracia. Los dos se están dando un besito. Tenemos la suerte y todo de que hasta un tornado no va a pillar. No porque se está disipando, parece. Menos mal, porque a lo lejos se estaba formando. ¿Te duermes? Bueno, vamos a tomar un café aquí en una cafetería. Bueno, cafetería, más bien un restaurante de... Un café de lo que... Sí, típico de pueblo, de lo que tienen de todo. Bueno, pues estamos aquí en el Purple... No me acuerdo. Bueno, en nuestro hotel aquí en Panwich. Bueno, hotel, motel. La cama, por supuesto, king size, bien grande. Está chulo, ¿verdad? Tenemos dos sillas. No sé si habéis fijado, tenemos dos sillitas aquí con una mesita para estar al aire libre. Aquí nuestro frigorífico y nuestro microondas. Sí, tiene los dos sillones, está genial. La cama, como te he dicho, súper grande, el aire acondicionado. Y nuestro baño. Y tiene lavabo dentro. Tiene lavabo dentro, normalmente no lo tienen. Pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien. El coche en la puerta. Así que fíjate. Acabamos de llegar a Panwich. Vaya día de kilómetros. Bastante. De andando y de en carretera. 15 kilómetros andando y en carretera han sido 600. 300 millas. No, 300 millas han sido 500 y pico kilómetros. 500 y algo kilómetros. Una barbaridad. Estamos aquí en Panwich porque mañana volvemos a hacer más kilómetros andando. Sí. Tenemos visita al Parque Nacional de... ¿no? Qué guay. Vamos a visitar Bryce Canyon, que está aquí como unos 20 o 30 millas, con lo cual es una distancia relativamente
pequeña para las distancias que se manejan aquí en este país. Sí. Y nada, nos hemos duchado, nos hemos arreglado, nos hemos puesto guapos. Bueno, Mira, yo ahí con camiseta americana total. ¿Por qué? el 4 de julio. Porque hoy es 4 de julio. Feliz Hoy 4 es de el julio. Día de la Independencia. El cumpleaños de América. Exactamente, y nosotros estamos aquí para celebrarlo con ellos. Hemos pillado un sitio aquí en la calle. Nosotros como los locales se han puesto aquí sus sillicas y están sentados en sus bancos, nosotros igual. Bueno, nos hemos sentado y estamos esperando, porque en teoría va a haber alguna que otra cabalgata y va a haber comida. Por allí ya hay, Está nervioso. por ahí hay ya 3 o 4 food trucks. Pues está ya atacáis. Sí. Lo Porque único, ha visto food truck y ha visto un smokehouse. claro, ¿Qué hago ahora? lo ¿Qué único hago? que he estado mirando de la Smokehouse, porque digo, joder, es que ¿dónde voy a volver a comer brisket como me lo comí ayer? Pues mira, la carta no tiene. Así que, Entonces por eso creo que se ha decantado por así que el puede ser que food me truck. decante por la food truck. Pero bueno, estamos aquí esperando. Mira, la food truck, para que lo sepáis, está como aquí a nuestra izquierda. Entonces José está todo el rato así. La food Ha truck venido una nueva. La food truck están ahí al lado. José está. Estamos, lo que pasa es que Ha estamos aquí venido una esperando. nueva. Y entonces, como no sabe lo que hay dentro, pues está. Hay uno que pone mini donut. No, pero como estamos esperando a que pase atacado. lo de la cabalgata, de aquí no nos movemos porque si no perdemos este sitiazo bueno. Sitiazo. Y luego ya después pues decidiremos si vamos a la food truck o vamos a la Smokehouse. Son las 8 de la tarde, tenemos tiempo. Así que ahora después lo veréis. Mañana tampoco está mal. No, mañana hay que madrugar mucho. Mañana va a ser Relajado, ¿verdad? relajadito, sí. Qué guay. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Al final por el perrito de José. Creo que hay uno aquí chiquitito y aquí uno de 12 pulgadas. Creo que ese es el mío. Está bruto. He comido casi todo el pedido, son 12 pulgadas, pero Pero entra solo, ¿no? está buenísimo. Más vale lo mismo que el poli normal, el perito normal. Polipop. Pídete otro. Bueno, no lo descarto porque está muy bueno. Y entra muy fácil y tengo hambre. Y tú cómo no comes rápido, ¿verdad? No, ¿qué va? Pero entonces no puedes comerte los donuts esos. Mira la cola que hay para los donuts, ¿eh? Tú son la cola para los donuts. Mira. Tú son cola para los donuts. Bueno, pero me da igual, los donuts me los como luego en Los Ángeles en condiciones. Si son mini donuts, son como buñuelos. Pero el perrito me comía otro. Lupe se quedó con hambre. Pidió tacos. Comete el taco, venga. Pues tienen buena pinta, ¿eh? Venga, dale. De hecho, Echa limón, claro. ¿Es más auténtico o es parecido a lo que hemos comido? Está mejor, ¿no? Está mucho más bueno, ¿no? Tiene de todo, ¿eh? Está bueno. Bueno, no sabemos por qué, pero aquí esta gente celebra el Día de la Independencia sacando camiones. sacando los camiones de los granjeros. En la de cabalgata, aquí. la En la cabalgata cabalgata de camiones. Es un camión. Pero los camiones son la leche. Los camiones son Son preciosos. guapísimos. Qué pasada. Mi nombre es Optimus Prime.
Yo soy Vanderbilt. Mira, que estos se ven antiguos. Oh, Lupe, mira el de atrás. Ok, Qué pasada. Sí, sí, más alto que tu cabeza. Bueno, pues creo que ya os habréis hecho una idea de lo que viene siendo esto. pueblo, ¿eh? O sea, Son camiones y camiones y camiones. No voy a grabar más camiones porque muchos son muy parecidos, otros son muy chulos. Pero es que no voy a hacer un vídeo de 15 minutos solamente grabando los camiones. Esto sigue por allí, sigue por donde tenemos el apartamento. Esto es una locura. Así que lo vamos a dejar por aquí. está todo el pueblo en la calle, ¿eh? Sí, sí, todo el pueblo está en la calle. Sí. ¿Cuánta gente decía que había? 5.000, 6.600 habitantes. Por tanto, el pueblo en la calle. No lo Así sé. No sé que- si habrá fuego, ¿no? Me imagino que si hay fuego será cuando sea más de noche todavía, porque todavía está anocheciendo. Vamos a darle una vuelta a ver qué pasa. Nosotros lo dejamos aquí. Vamos a disfrutar de la noche, tranquilos. Sí. Y A seguir ya, andando. exactamente. Y ya nos vemos mañana. Así que vamos a Adiós. descansar. Buenas Adiós. noches. ¿Podemos haber cogido esto? La verdad que sí. Está buena, ¿eh? Sí.